seguimos con el libro del Éxodo. En esta ocasión vamos a ir a el capítulo 4, versículos del 1 al 17. Y vamos a continuar un poquito la historia de la semana pasada. Recordamos que dejamos a Moisés allí, hablando con una zarza ardiente, hablando con un ángel del Señor que se manifiesta delante de él, que este ángel del Señor, bien sabemos que es el mismo Señor el que se aparece ante Moisés y le comisiona para llevar a cabo una tarea pues monumental, que es la de liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y ahí nos quedamos ahí precisamente en esas primeras excusas, esas primeras justificaciones que utiliza Moisés para decir ¿en nombre de quién voy a ir yo a hablar acerca de esto? Pues ya vimos que la semana pasada Dios da su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy el que soy, Yahvé, ¿vale? Yo soy el que soy, Yahvé. Algunos dicen Jehová, otros Yahvé. Bueno, eso no es tan importante, pero sí que es importante que es el Señor mismo el que se revela a la humanidad a través de ese texto. Hoy vamos a hablar de excusas, porque cuánto nos gusta echar balones fuera cuando alguien intenta asignarnos una tarea que no nos agrada llevar a cabo, ¿verdad? Bastante. Cuando somos niños somos especialistas. Nos mandan a... Ve a hacer esto. Es que... ¿Y por qué tengo que ser yo? Eso yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que alguien se hacía el sueco cuando se le requería realizar un trabajo concreto? ¿No hemos hecho nosotros muchas veces esto? Hemos visto que algo que se nos pedía nos venía demasiado grande y repentinamente nos hemos hecho los longis, ¿no? Se suele decir vulgarmente. Hemos escurrido el bulto mientras silbábamos una tonadilla silbábamos como diciendo, bueno, esto no va con nosotros. Hemos optado por expresar nuestras justificaciones y excusas, sean estas legítimas o no. La verdad es que cuando se nos presenta la perspectiva de un trabajo poco agradable o de una misión que va a requerir más de lo que nosotros podamos llegar a ofrecer, decidimos elaborar una serie de argumentos más o menos válidos o creíbles con el objetivo fundamental de eludir la responsabilidad encomendada. Si podemos endilgarle la responsabilidad a otra persona, o si tenemos la oportunidad de que otro haga el trabajo sucio, pues mejor que mejor, ¿no? Preferimos dedicarnos a cumplir con deberes más fáciles, con menor peso de responsabilidad, con menor compromiso, con un método mucho más asequible a nuestras otras prioridades de la vida. En definitiva, si podemos pedir que pase de nosotros cualquier copa de complicación y dificultad, pues mucho mejor, ¿no? En el plano espiritual y misionológico sucede exactamente lo mismo. Estamos constatando tristemente cómo cada vez hay menos creyentes dispuestos a sacrificar su comodidad o su tranquilo estatus para consagrarse a la obra del Señor de forma más comprometida. Lo estamos viendo hoy día. Cada vez hay menos vocaciones reales de dejarlo prácticamente todo para servir al Señor. Cada vez hay menos hermanos y hermanas que deciden involucrarse en ministerios y diaconías en la iglesia local, apelando a argumentos a veces legítimos y otras veces poco entendibles, sabiendo a quién debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y cada vez hay menos obreros decididos a tomar esa bolsa de semillas del Evangelio de Cristo y empuñar la hoz y comenzar la siega en la mies del mundo. Las vocaciones, como he dicho antes, menguan. Crecen los que se involucran en la iglesia por motivos económicos y de poder, que eso es lo lamentable. Y así la misión de Dios muere ahogada antes de llegar a la orilla. Existen otros órdenes de prioridades existenciales, numerosas y atractivas actividades extraeclesiales que no nos permiten participar apasionadamente en la administración de la comunidad de fe, de los dones espirituales y de la propagación del Evangelio de Salvación. Eso es una triste realidad, pero que es constatable, le preguntes a quien preguntes, en cualquiera de las iglesias, sobre todo bautistas. Las excusas muchas veces, peregrinas a más no poder,
surgen una detrás de otra, desanimando a los que ya están trabajando y mermando la capacidad de influencia de la Iglesia en nuestro contexto local, regional, nacional y global. Moisés, en el texto que vamos a ver a continuación, es precisamente un exponente más de esta clase de personas que sí, que creen en Dios, ¿vale? Eso no, nadie lo duda, pero que no están dispuestas a llevar la carga y la responsabilidad a la que nos compromete ser llamados por el Señor para desempeñar la labor que Él nos señala en un momento dado de nuestra vida cristiana. Recordamos a Moisés en la semana pasada, todavía obnubilado por la presencia santa de Dios en medio del desierto, muerto de miedo al ser consciente de que está hablando con el mismísimo creador del universo, tenso al escuchar el plan que Dios tiene para su vida, y las pegas comienzan a brotar de su garganta, de manera inmediata. Esto nos recuerda a Huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Dios va buscando a Adán y a Eva y les pregunta: ¿dónde estáis? Y cuando los encuentra, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, ¿qué es? Disculparse delante de Dios, confesar su pecado. ¿Qué es lo primero que hacen? Tirar balones fuera, ¿no? Empiezan a excusarse, empiezan a decir: no, es que resulta que la mujer que tú me has dado, y la mujer dice: no, es que resulta que la serpiente que has creado, y al final ya, pues, la serpiente ya no puede decir mucho más, porque en realidad era ella la promotora de la tentación. Y así pasa. Empezamos a ver a Moisés, pues, agobiado, ¿no? Agobiado, lanzando por su boca esas dudas que se amontonan en el corazón, su visión de un futuro inesperado y abrumador atenazando su capacidad decisoria, y Dios le acaba de encomendar una misión que, todo hay que decirlo, es descomunal, repleta de incógnitas, que lo va a arrancar de su plácida existencia como pastor en Madián, cuidando del ganado de su suegro. Por si esto fuera poco, Moisés debe volver, ¿a dónde? A su país natal. Debe volver a Egipto, y aunque sabe que el faraón que buscaba acabar con su vida a causa de haber cometido un homicidio años antes, no las tiene todas consigo sobre si va a ser bien recibido tanto por parte de los hebreos como por parte del nuevo ocupante del trono de Egipto. O sea que imaginaos, ¿no? En el momento en el que se encontraba Moisés, en qué encrucijada tan difícil de asimilar se encontraba este futuro líder de Israel. Tras haber sido el primer receptor del auténtico nombre de Dios, que ya lo hemos dicho, es Yahvé, yo soy el que soy, una nueva pregunta en boca de Moisés pugna por abrirse paso entre tantas incertidumbres. Y esperando de alguna manera poder zafarse de su responsabilidad, esa responsabilidad que Dios le había propuesto de libertar a todo un pueblo que se encontraba en manos de uno de los imperios más poderosos del mundo conocido, Moisés vuelve a la carga con una cuestión que refleja sus pocas ganas de ser elegido del Señor. Vamos a ir al texto, versículos del 1 al 9. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno, y cuando la sacó vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo Jehová: vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su carne. Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen a estas dos señales, ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Moisés duda de que en cuanto aparezca por Egipto, inmediatamente todos los ancianos hebreos le crean.
lo erijan como representante de Dios y lo nombren oficialmente libertador del pueblo israelita. Él, que tuvo que marcharse de Egipto a causa de los comentarios que muchos de sus compatriotas hacían sobre su autoridad, sobre su poco edificante ejemplo matando a un capataz egipcio y sobre, quién sabe, una delación ante la justicia, no iba a ser respaldado por los líderes hebreos a la primera de cambio. No se sentía Moisés con la suficiente habilidad como para convencer a todos de que había sido escogido de manera especial y directa por Dios, de que sus credenciales y sus antecedentes habían sido obviados por el Señor a la hora de recomendarlo para librarlos de la tenaza egipcia. Sabía que no le creerían. Moisés sabía que no le iban a creer, que no confiarían en su palabra, que no se tragarían la historia de su teofanía, de su encuentro con Dios en el monte de Sinaí. ¿De qué modo? Se pregunta Moisés. ¿De qué modo podía él demostrarles sin lugar a dudas el haber recibido de Dios la misión de acabar con la tortura y el abuso de los egipcios sobre los afligidos hebreos? Moisés necesitaba algo que poder enseñarles, algo que poder mostrarles, algo que pudiera de alguna forma garantizarle el apoyo de sus compatriotas, algo que lo avalase como alguien que realmente había sido santificado por el Señor. El Señor conoce perfectamente qué es lo que está pasando por la mente de Moisés, igual que sabe qué es lo que pasa por nuestra mente. Cuando el Señor nos propone algo, lo sabe, pues claro que lo sabe. Somos transparentes para Él. El Señor conoce de los miedos de Moisés, conoce de sus vacilaciones, conoce de su pasado, conoce de su arraigo ahora en Madián, y sin embargo no se enfada. No se enfada con alguien que de alguna manera estaba desvirtuando su capacidad de elección y decisión. La actitud de Moisés con esta siguiente excusa insinúa que Dios se ha equivocado de hombre. Eso es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Tú te has equivocado. Yo no soy el que debe ir a Egipto a liberar a los israelitas. En absoluto. Que seguramente Dios se ha despistado. Que tal vez estaba pensando en otra persona, alguien más poderoso, alguien más fuerte, alguien más guapo, alguien más apasionado, alguien más dispuesto a sacrificarlo todo por servir al Señor. Dios mira a Moisés y le entrega 3 señales portentosas mediante las cuales no solo dejará boquiabiertos a quienes las presencien, sino que también respaldarán la autoridad de sus palabras con el poder omnímodo del Todopoderoso de Israel. La primera de estas señales, como hemos leído, es la que tiene que ver con su vara. Ese instrumento que Moisés seguramente utilizaría para guiar a sus ovejas, para rescatarlas cuando se caían en alguna zanja y para defenderlas de las asechanzas de cualquier fiera salvaje que se interpusiera por su camino. El Señor le ordena que la lance al suelo. Moisés tira la vara al suelo. Instantáneamente esa vara de madera se transforma en una culebra siseante, algo que pilla completamente desprevenido a Moisés, que se iba a imaginar eso, y que hace que con un salto muy poco decoroso ponga pies en polvorosa a fin de evitar ser mordido por esta. Alejado prudencialmente de ese ofidio aparecido como por ensalmo, recibe de Dios una nueva orden. Debe tomar de la cola de la culebra y agarrarla. Con todo el cuidado del mundo, Moisés se acerca al reptil sin hacer ruido, os podéis hacer una idea, y con un hábil movimiento de muñeca se inclina, atrapa la culebra, la cual de forma asombrosa vuelve a convertirse en una vara de madera original. Cualquiera que contemplase este prodigio no tendría más remedio que reconocer que Moisés era alguien enviado por Dios. Dado que solamente los magos y los hechiceros egipcios podían llegar a realizar esta clase de encantamientos transmutadores y Moisés saltaba a la vista, no era precisamente uno de ellos. La segunda señal propuesta por Dios, en el caso de que la primera señal no llegase a recabar la confianza necesaria y esperada en Moisés, ¿en qué consistía? Pues consistía en algo más personal y temible. Dios conmina a Moisés a que meta una de sus atezadas manos dentro de su seno para sacarla después. En el mismo instante en el que la mano es extraída de su pecho, esta aparece contagiada de lepra.
hasta tal punto que la piel está emblanquecida, arrugada y visiblemente afectada por esta enfermedad degenerativa altamente contagiosa. Y en aquellos tiempos imposible de curar por los medios disponibles. Y ante la visión de esa mano, pues muchos huirían de su presencia, ¿verdad? Ver a un leproso en aquellos tiempos era poner distancia de por medio. Entonces, al ver la mano de Moisés, huirían de su presencia por temor a ser afectados por la lepra. Pero en cuanto Moisés volviese otra vez a meter la mano en su seno y la sacase de nuevo, nos dice el Señor que ésta regresaría a su estado original, con una piel morena propia de aquellos que trabajan bajo un sol inmisericorde del desierto. Después de ver este milagro, y en conjunción con el primero, todos podrían constatar la realidad de que Dios estaba con aquel que había obrado esta clase de sanidad a voluntad. No obstante, Dios tiene preparado otro prodigio. Tiene preparado otro plan, el plan C, ¿vale? Si el plan A y el plan B no funcionan, pues el Señor pone a su disposición de Moisés otro plan. Otro prodigio que acabará por persuadir a los ancianos hebreos sobre la autoridad y la fidelidad del relato del encuentro divino de Moisés con Dios. En este caso, Moisés, cuando llegue a Egipto y llene un recipiente de agua del Nilo, deberá verterla en tierra. En cuanto el líquido elemento toque la superficie del suelo, esta agua se convertirá ¿en qué? En sangre. Dejando pasmada a la concurrencia, pues imaginaos, ¿no? No iba a ser un truco de prestidigitación o de ilusionismo, sino que en virtud del poder de Dios, la composición química del agua sería mutada de forma milagrosa y contundente en sangre. Y con estas tres señales, nadie osaría poner en entredicho el relato de Moisés, la misión que Dios le había encomendado y el éxito del plan de liberación del pueblo hebreo, hasta ahora sumido en la desesperación y el sufrimiento cotidiano. Moisés, después de esta explicación de Dios, después de haberle el Señor propuesto estas tres señales, pues Moisés podía haber quedado satisfecho, ¿no? Podía haber quedado tranquilo ante esta serie de prodigios sobrenaturales, pensando que ciertamente Dios le iba a dar todas las facilidades, todas las herramientas para llevar a cabo de forma exitosa la liberación de su pueblo. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Una nueva excusa aparece para seguir mareando la perdiz. Leamos versículos del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Otra pega se une a las anteriores. Ahora Moisés apela a su incapacidad comunicativa para intentar hacer ver a Dios que él no es la persona adecuada para esta misión libertadora. Comienza con un ¡ay, Señor! ¿Cuántas veces nos decimos nosotros eso? ¡Ay, Señor! Es que yo pobre de mí, ¿eh? Ese ¡ay, Señor! Exclamativo que nos da una idea de la ansiedad que le estaba causando comprobar que Dios no iba a reconsiderar bajo ningún concepto su llamamiento. Moisés reconoce que no es precisamente un pico de oro, ¿verdad? Que nunca ha sabido transmitir correctamente lo que hay en su corazón y en su mente, que le da por tartamudear, trabándosele la lengua cada vez que quiere decir algo. ¿Cómo iba él a convencer a nadie con esta tara física? Pues lo más probable es que todo el mundo se echase a reír en cuanto abriese la boca, ¿verdad? ¿Cómo iba a anunciar con credibilidad suficiente los planes de Dios? De nuevo, Moisés intenta decir a Dios que había cometido un error al elegirle, dado que no cumplía con los requisitos verbales que se le suponía a los grandes oradores, a los grandes profetas. Solo iba a aportar confusión, solo iba a aportar malentendidos y, por supuesto, una preocupante falta de elocuencia. Por lo tanto, él no estaba en disposición de poder ser lo que Dios estaba buscando. Pero Dios tiene respuesta para todo, ¿verdad? Dios siempre tiene respuesta para todo. Fundamentalmente porque cuando Dios elige a la persona que ha de llevar a término una tarea tan especial y crucial, no lo hace a la ligera.
sino que lo hace sabiendo que la persona escogida deberá depender por completo de su poder y de su gracia. Por ello el Señor contesta la excusa de Moisés con 3 preguntas retóricas que se responden por sí mismas. Él ha sido el que ha diseñado el ser humano, ¿verdad que sí, hermanos? Él ha diseñado el ser humano según su soberana voluntad y de acuerdo a su propósito sabio y perfecto. Ha colocado la boca en el rostro del ser humano para que éste se comunique con sus congéneres y con él mismo, para que haya una relación de comunión entre creador y criatura, para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus decisiones de viva voz. También son parte de su creación el mudo, el sordo, el vidente y el invidente como seres humanos que son dignos de ser tenidos en cuenta por sus propósitos y planes eternos. No podemos sacar aquí la conclusión errónea de que Dios desea crear a los seres humanos con taras físicas incapacitantes al leer este texto. Como si dijéramos que Dios quiere que una persona sea sorda o sea muda o sea ciega. No. Sabemos que cualquier incapacidad o merma física obedece únicamente al efecto nefasto que el pecado causa en las generaciones de los seres humanos que surgen de Adán y Eva. Es por causa del pecado que existe la enfermedad y que existe la muerte. No hay otra idea que reseñar al respecto. La muerte espiritual se une a la muerte y a la fragilidad corporal tras el evento de la caída en pecado en el Edén. El Eterno, el yo soy el que soy, Jehová, es soberano y santifica a quien le place. Y Moisés, con toda la dificultad de habla que pudiera tener, no iba a ser una excepción. Precisamente el Señor suele escoger a personas, y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, que humanamente, lógicamente, pudiéramos pensar que son unos ineptos, pero que en sus manos se transforman en instrumentos de un valor incalculable para consumar los propósitos eternos de Dios. El gran artífice de todo lo que existe estará junto a Moisés y hará que su lengua trabada, que su carencia de elocuencia no sean obstáculos para la misión que le ha encomendado. Dios inspirará a Moisés en aquellos instantes en los que tenga que hablar. Le dará la voz autoritativa que le procure el favor de sus oyentes. Le guiará a elaborar discursos lo suficientemente convincentes como para mover las masas hebreas hacia su liberación final de las cadenas egipcias. Si Dios está con Moisés, nada ni nadie podrá impedir el avance de sus designios redentores. ¿Creéis que Moisés ha captado el mensaje? No. Moisés capta el mensaje, lo entiende, ¿vale? No vamos a decir que no. Pero aún sigue queriendo desprenderse de esa obligación que se le impone desde los lugares celestiales. Entiende que Dios, si Dios va a estar con él, nada tiene que temer, eso lo entiende, pero a veces también nosotros lo entendemos y si podemos escapamos de la responsabilidad, Todavía Moisés tiene una excusa más que aportar a su voluminoso conjunto de objeciones acerca de los propósitos divinos. Leemos versículos del 13 al 17. Y él dijo, hablando de Moisés, ¡ay Señor! Otro ¡ay Señor! ¡Ay, este Moisés! ¡Ay Señor! Envíate ruego a cualquier otra persona. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita y que él habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Un nuevo ay Señor, ¿verdad? Por parte de Moisés vuelve a resonar como un eco de la justificación anteriormente manifestada. Ha comprobado que la voluntad y la decisión de Dios es inquebrantable, que no va a poder hallar ninguna otra pega que persuada al Señor de buscar a otra persona que cumpla esa tarea que le ha sido propuesta a él. Y por eso ya desesperado Moisés apela a la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, Señor. Apela a su gracia, a su compasión para que se olvide de él a la hora de liberar al pueblo hebreo. Seguramente Dios podrá encontrar a alguien que esté mejor preparado, que tenga una mayor fe en el proyecto, que tenga mejores acreditaciones, que tenga una labia a prueba de escépticos.
Es la última bala que tiene en el cargador Moisés para poder regresar por donde vino, a la tranquilidad y al sosiego de su labor de pastoreo en Madián junto con su esposa y sus hijos. El Señor, paciente como es, fijaos si tiene paciencia el Señor, ha intentado hacer ver a Moisés que va a acompañarlo en todo momento, que nada ha de temer, que todo saldrá conforme a la suprema y omnisciente voluntad de sus decretos divinos y eternos. Y solo ha recibido de Moisés, ¿qué? Lloriqueos infames, dudas absurdas, motivos carentes de fe y de base real por su parte. Dios se enoja contra Moisés porque está queriendo quitarse ese compromiso de encima al coste que sea, insultándolo gravemente en el proceso. Le está diciendo Moisés en toda la cara a Dios que no sabe lo que hace, que ha cometido una equivocación en pensar en él para una titánica misión, que Dios en realidad no es tan sabio como parece. Es normal que el Señor espete con rotundidad y aspereza a Moisés que, ya que parece no confiar en una persona invisible y espiritual como lo es él, tal vez la presencia de alguien de carne y hueso, como será su hermano Aarón, pueda ayudarle a tirar hacia adelante. Aarón, por lo que nos da a entender aquí, la historia no parece tener esos problemas de habla que tanto preocupan a Moisés. Así que Aarón será su portavoz delante del faraón cuando solicite oficialmente la liberación de su pueblo. Lo único que debe hacer es marchar a Egipto, encontrarse con su querido hermano, celebrar el reencuentro y ponerse manos a la obra. Dios transmitirá su voluntad a Moisés y éste, desde bambalinas, podrá comunicar el mensaje divino a su hermano Aarón, conocido seguramente por gran parte de los hebreos que habitaban en Gosén. Además, la vara que porta Moisés será un símbolo de la presencia poderosa de Dios cuando el momento de realizar grandes portentos y prodigios llegue. Aparentemente esto ya zanja de forma definitiva y concluyente cualquier otra excusa que pudiera querer esgrimir Moisés en cuanto a la idoneidad de su llamamiento divino, y Moisés vuelve al campamento con la plena seguridad de que escapar de la irresistible orden del Señor es misión imposible. Para terminar, queridos hermanos, y reflexionando sobre todo esto, ¿cuántas veces no nos hemos comportado como Moisés delante de Dios, aduciendo motivos de todo tipo para eludir la responsabilidad de su llamamiento? Le hemos dado largas, señalando que no es el tiempo para cumplir su voluntad en relación a trabajar en su obra. Le hemos intentado torear, utilizando torticeramente argumentos legítimos, o nos hemos hecho los sordos, intentando acallar la voz de nuestra conciencia cuando el Señor nos escoge para realizar un ministerio en particular. Preferimos vivir sin complicaciones la vida cristiana, esquivando cualquier compromiso de servicio a nuestra congregación. Pero al final, si aceptamos el precio del discipulado y amamos realmente a Dios, tendremos que asumir del mejor modo posible que somos instrumentos en sus manos para su honra y su gloria, así como para predicar libertad y salvación a los cautivos del pecado, porque no estamos para otra cosa, queridos hermanos y hermanas. Dios es el que nos capacita para llevar a cabo la misión, nunca lo olvidemos, y es del que debemos depender mientras trabajamos esforzadamente en su mies. No importa cómo nos veamos a nosotros mismos, porque el Señor siempre verá más allá de nuestra pobre autoestima, valorando el potencial que realmente anida dentro de nuestro ser. Si Dios te llama, si Dios nos llama, es porque podemos cumplir con sus propósitos siempre con su ayuda y su poder de nuestro lado. Nunca rehuyamos el cometido que el Señor en su inmensa sabiduría y gracia pone en nuestras manos. Y ahí vienen las preguntas que nos enlazan con el próximo estudio. ¿Albergará Moisés todavía alguna duda sobre su cometido? ¿Seguirá buscando una nueva excusa que añadir a las que ya ha expresado delante del Señor? ¿O asumirá al fin su responsabilidad, su compromiso y su consagración como parte del plan de salvación de Dios? ¿Dejará Madián para regresar al hostil Egipto? ¿Cómo le recibirán sus compatriotas si hace esto? Pues la respuesta a estas preguntas y a muchas más las sabremos y conoceremos en el próximo estudio sobre la vida de Moisés
en el libro del Éxodo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna reflexión sobre la lección de hoy? Yo me doy cuenta de que no me doy cuenta del privilegio que tenemos muchas veces, sabiendo que Dios cuenta con nosotros, que Dios nos quiere mostrar cosas y nosotros a veces le damos como Moisés largas, como diciendo, no, es que yo... Y hay una parte de esta historia que al final, que está acabando, que dice, tú serás a tu hermano la parte de Dios. Dios le está diciendo a Moisés que él va a ser la parte de Dios para su hermano. Esto es ese canal de bendición, y aún así muchas veces no nos damos cuenta. Es lo que yo miro en esta situación. Muy bien, gracias, Tim. Bien, pues la semana que viene vamos a ver el regreso del príncipe. Vamos a ver qué se encuentra Moisés cuando llegue a Egipto después de casi 40 años. Imaginaos. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Éxodo capítulo 4, versículos del 18 al 31. ¿De acuerdo? Muy bien, pues terminamos cantando la doxología. Os invito el próximo domingo a las 11 de la mañana. Seguimos con nuestra escuela dominical en Segunda de Reyes, nuestro culto habitual, en el que estaré, porque con tantos viajes, pero ahora sí estaré, unos buenos domingos todavía. Y por supuesto, recordar también a las mujeres que el próximo sábado tenemos reunión de mujeres. Tenemos reunión de mujeres a las 6 aquí. Habíamos propuesto lo del tema de ir a Turís, pero al final la gente nos ha animado, entonces vamos a hacerlo aquí, en la iglesia, ¿vale? Así que para preparar la meriendita y toda la pesca, así que tendremos ese tiempo juntas y también pues tendremos estudio de la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien, también recordaros que las cajitas hay que traerlas ya para el próximo domingo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ya unas cuantas, así que a ver si esa pila se va aumentando este próximo domingo, ¿de acuerdo? Pues terminamos cantando la doxología y nos vamos para casita que está cayendo.